La hija del millonario habló al fin, un basurero reveló lo que nadie imaginó es calamitoso. En un rincón olvidado de la ciudad, un basurero se convirtió en el inesperado escenario de lo que muchos consideraban una simple habladuría. Pero lo que salió de allí, desató un torbellino que desnudó secretos ocultos y revelaciones escandalosas. El brillo de los billetes parecía burlarse de la miseria, mientras una voz temblorosa apenas consiguió sobreponerse al ruido constante de la vida cotidiana. «No puedo creer lo que vi», gritó un hombre, sus ojos desorbitados reflejaban el horror de lo inexplicable, el aire estaba cargado con el hedor de desechos, pero eso no hizo que el grupo de curiosos se dispersara. Al contrario, la intriga creció como un incendio, una figura desconocida había llegado a la zona, una joven de largos cabellos oscuros que presumía de ser la hija del magnate. Emociones mezcladas de asombro y desprecio se dibujaron en las caras de quienes escuchaban su historia. Algo se enredaba en la garganta de todos, como si una sombra estuviera acechando en cada rincón de la plaza. «Dijo que no está sola, que hay otros», murmuró una anciana con voz quebrada, mientras miraba hacia el suelo. La alusión a un secreto colectivo hizo que el ambiente se encogiera, como si por un instante el mundo se detuviera. Los murmullos se multiplicaron, transportando relatos de desdichas premonitorias. La hija del millonario, supuestamente atrapada en una vida de lujos, ahora hablaba de traiciones y dolor, de un destino que la había llevado a este basurero para liberar su verdad. Una revelación irreal que surgía entre bolsas de plástico y cartones reciclados. Cada palabra caía como un golpe en el pecho, evocando ecos de un pasado que nadie había deseado recordar. «Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect». El cielo comenzaba a oscurecer y una sensación de inquietud aumentaba. «No puedo seguir escapando», dijo con un hilo de voz, los ojos brillando de desesperación. ¿Qué más llevaría ella en su corazón? La multitud, paralizada, únicamente pudo observar, el silencio era tan pesado que se podía sentir el sudor en las frentes. Y, como si fuera el clímax de una película, se escuchó un estruendo en la lejanía, un sonido que cortaba la noche como un cuchillo. Todos giraron la cabeza al unísono, y en ese instante, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué pasaría ahora, cuando el pasado se encontrara sin avisar con el presente? La oscuridad comenzó a apoderarse de la plaza, trazando sombras inquietantes alrededor de los rostros expectantes. La joven, a quien todos ahora miraban con una mezcla de compasión y miedo, se quedó helada al escuchar el ruido. Una sirena lejana se elevó por encima del murmullo, como un eco sádico que se retorcía en el estómago de quienes la rodeaban. «¿Qué fue eso?», preguntó una voz entre la multitud. Los murmullos crecidos por el asombro se tornaron en un murmullo en crescendo, como un océano enfurecido. La hija del magnate, sintiendo el peso de miles de miradas, respiró hondo y apretó los puños con fuerza. «Esos que vienen son los hombres de mi padre», afirmó, su voz vibraba con una mezcla de desafío y pavor. Mientras las palabras se escapaban de sus labios, el miedo se hacía palpable. Algunos se preguntaban si podría ser cierto. La leyenda del magnate era conocida, así como los rumores sobre sus métodos poco convencionales para silenciar a quienes amenazaban su fachada perfecta. La multitud se agolpó, en un ir y venir de emociones encontradas. «Tienes que escapar», gritó una mujer mayor, mientras su corazón latía desbocado. Pero ella no se movió. Sus pies estaban fijos en el suelo. «No puedo huir más. Necesito que todos sepan la verdad», insistió, decidida. Los ojos de la multitud se llenaron de inquietud, como si estuvieran ante una tormenta que todos temían pero a la vez anhelaban. A medida que el estruendo se acercaba, la joven sintió que el tiempo se detenía. «Mi padre él ocultó más que solo su dinero», continuó, mientras la presión del presente la empujaba a la revelación. «Hay vidas en juego, y un secreto que conecta a mucha gente. No soy la única víctima», explicó, su voz ahora resonando en las profundidades de quienes escuchaban. Los murmullos se transformaron en asombro. Una lluvia de preguntas se diseminó por la plaza, pero la joven, con los ojos ardientes, se mantenía firme.
Tenía el poder de romper cadenas invisibles. Él maneja todo a su antojo. Si no hablo, estas verdades se quedarán enterradas, dijo, apenas escuchada entre el clamor creciente. De repente, el bullicio se apagó cuando una figura apareció al final de la calle. La multitud contuvo el aliento. Un hombre en un elegante traje negro avanzaba, con su mirada fija en la joven, y el rostro pálido de quienes lo reconocían dejaba entrever la gravedad de la situación. «Es él», murmuró alguien. El hermano perdido que nadie quería encontrar. La joven sintió que el aire se le cortaba. No sabía si el hombre venía como un salvador o como carcelero. La verdad que tan valientemente se animaba a revelar podría ser su condena, pero también la salvación de otros. El momento de la verdad ha llegado, pensó para sí misma. Su corazón latía con fuerza mientras la realidad de cada mirada se fijaba en ella. Cualquier paso en falso significaría no solo su destino, sino el de muchos más. El hombre se detuvo, una mueca de desprecio surgiendo en su rostro cuando la joven se atrevió a mirarlo a la cara. Un silencio aplastante se instaló en la plaza, tenso como una cuerda lista para romperse. «¿Qué harás ahora?», parecía preguntar el aire, lleno de la promesa de revelaciones que cambiarían todo. La joven se preparó, había llegado su hora, pero el desenlace era incierto. ¿Habría una salida a un laberinto de secretos? ¿O sería este el principio de su final? El rostro del hombre se acercaba, y el eco de la verdad estaba a punto de salir de su boca. ¿Qué haría ella cuando todo se revelara? El miedo y la fuerza se entrelazaban en un duelo silencioso. Y con un grito de desafío, ella finalmente decidió. Pero antes de poder pronunciar una palabra, un disparo resonó en la oscuridad. El sonido del disparo resonó como un trueno en la noche, apagando todas las voces, todas las dudas. La joven, paralizada, sintió que el latido de su corazón golpeaba en sus sienes, un reloj marcando el tiempo que se desvanecía. La multitud, una mezcla de miedo y curiosidad, se dispersó como hojas arrastradas por el viento, abriendo un camino entre ellos. El hombre en el traje negro se agachó, buscando a su alrededor. La tensión se cortaba en el aire mientras los murmullos se convertían en gritos. «¡Al suelo! ¡Hay un tirador!». La voz de alguien se elevó, profunda y autoritaria, y la plaza se convirtió en un caos descontrolado. La joven apenas pudo procesar lo que sucedía. Miraba al hombre que había desatado toda esta tormenta. Su rostro mostraba una mezcla de furia y sorpresa. Era como si el destino, ese mismo que ella intentaba desafiar, le hubiese propinado un golpe brutal. En ese momento, todo lo que había planeado se desmoronó. Era esto lo que quería. La adrenalina la llevó a moverse, a deslizarse detrás de una de las columnas desgastadas de la plaza. Allí, en la penumbra, el caos se desarrollaba como una película en cámara lenta. Gente corría, caía, y la desesperación llenaba el aire. Ella podía escuchar el eco de una voz que, en su mente, resonaba con previsión. «Si no hablo, estas verdades se quedarán enterradas». Se arrastró hacia un lugar más seguro, y con cada movimiento, su determinación creció. La verdad debía salir. El disparo había sido un llamado a la acción, una señal de que todo estaba en juego. Ella sabía que el hermano perdido había regresado, pero detrás de esa fachada de poder y control, había algo más oscuro. Los secretos de su familia estaban a punto de salir a la luz. Mientras escudriñaba sus pensamientos, oyó una conversación a su derecha. Dos hombres, oculta su identidad bajo la sombra, intercambiaron palabras en voz baja. «¿Dónde está el objetivo?». «Hay que asegurarse de que no hable», decía uno, con un temblor de furia. Los ojos de la joven se abrieron. «No», gritó, pensando en el peligro que acechaba. Comenzaba a enlazarse su historia con la vida de otros, y, de repente, su misión se volvió más clara. Tenía que actuar con cuidado. Se deslizó hacia el borde de la plaza, buscando a su padre que, seguro, alquilaba a sus hombres para que se encargaran de cualquier obstáculo. Pero, en medio del caos, había algo más que el miedo, había una chispa de rebelión. Su mente giraba en torno a la idea de que, tal vez, su propio destino no fuera dictado por otros. Aprovechando la confusión, se adentró en un callejón oscuro, donde la luz del farol apenas alcanzaba las paredes. Ahí, en la penumbra, notó una figura conocida. Era su amiga Luna, quien había sido testigo de muchos de sus secretos. «Rápido. Ven aquí», la llamó. Luna se acercó, sus ojos llenos de temor y determinación. «¿Qué hacemos?», preguntó, angustiada.
Es hora de revelarlo todo, respondió la joven, con un nuevo brillo en su mirada. Ya no podemos escondernos. Hay más en juego de lo que imaginas. Justo entonces, sintieron el crujir de pasos apresurados tras ellos. Las sombras se acercaban, estaban siendo perseguidas, y la verdad que llevaban ahora era peligrosa. Pero ella no estaba dispuesta a dejar que el miedo la detuviera. El pulso de la verdad podía contra el poder. Se dieron la vuelta al unísono. ¿Por qué debemos temerles? El mundo necesita escuchar nuestra voz. Apenas habían terminado de hablar cuando una figura emergió de la oscuridad, sonriendo con una malicia que heló la sangre en sus venas. Era el hermano perdido, con una mirada que prometía caos. Tienen mucho que decir, pero ¿cuánto están dispuestas a perder por eso? La joven sintió el nudo en su garganta. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y las consecuencias serían descomunales. En un instante, un grito silenciado en la oscuridad, una verdad escondida a punto de ser explotada, estaban listas para enfrentar lo que vendría. La figura del hermano perdido se acercó más, con una risa oscura que parecía resonar en el callejón vacío. Sus ojos, fríos como el acero, no se separaban de ellas. Tan valientes para hablar, pero tan cobardes para escuchar. ¿Creían que podrían escaparse de esto tan fácilmente? Dijo, su voz goteando con desprecio. La joven apretó los dientes, sintiendo como el miedo luchaba contra su determinación. No vamos a dejar que nos silencien. Esto no es solo sobre nosotros. Es sobre todo lo que han hecho, afirmó, impulsando su tono con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Luna, aunque temerosa, la observó con esperanza, como si esa valentía pudiera ser contagiosa. ¿Y qué planean hacer realmente?, interpeló su hermano, escaneando la oscura calle como un predator. Hablar es fácil. Lo difícil es enfrentar las consecuencias. La verdad duele, y más cuando se revela en el lugar equivocado. Un escalofrío recorrió la espalda de la joven. Esa advertencia la mantuvo alerta, pero no iba a dar marcha atrás. Si no hablamos ahora, nunca lo haremos. Es nuestra oportunidad, enfatizó, sus manos temblaban, pero su voz no vaciló. En ese momento, un ruido atronador llenó el aire, el sonido de sirenas en la distancia, cada vez más cerca. Los ojos de ambos hermanos se encontraron, una chispa de comprensión se encendió entre ellos. Necesitaban un plan, y rápido. Cierra la boca, o te arrepentirás de haber respirado, amenazó el hermano, inclinándose hacia adelante con un aire sombrío. Antes de que ella pudiera responder, un par de luces se encendieron en el callejón. Luces que parpadeaban como estrellas distantes, acercándose a su ubicación. La llegada de la policía estaba a la vuelta de la esquina. Vamos, gritó la joven, empujando a Luna con fuerza hacia el otro extremo del callejón, donde la oscuridad prometía un respiro, un espacio seguro donde ocultarse. El miedo ahora era palpitante, pero compartían la misma meta, mantener la verdad viva. Corrieron, acelerando el paso, abrazándose a la sombra de los edificios. Sus corazones en un frenesí, se perdían en el laberinto urbano. Cada sílaba de miedo que había invadido sus mentes se transformaba en adrenalina. En sus piernas, la urgencia se convertía en determinación. Iban a encontrarlo, a él, y a lo que significaba. Mientras tanto, a sus espaldas, resonaban voces de alerta. El hermano perdido, incapaz de seguirlas, quedó en la entrada del callejón, mirando cómo desaparecían en la noche con una mezcla de furia y preocupación. La verdad no se oculta fácilmente, murmuró para sí mismo, antes de desaparecer en la misma oscuridad que había atrapado a las jóvenes. La joven y Luna encontraron refugio en un viejo almacén abandonado. Allí, las sombras se unieron, y las brisas frías no eran sus únicas compañeras. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Luna, exhausta, con el corazón aún acelerado. La joven, tomando un respiro profundo, comprendió que cada paso en esa noche no era solo un intento por huir, sino un camino hacia un enfrentamiento inevitable. La verdad necesitaba un eco, necesitaba una voz, y quizás, de alguna manera, también una red de aliados. Primero, necesitamos saber qué es realmente lo que están buscando, dijo despacio, su mente funcionaba como un engranaje en plena acción. Algo crucial estaba en juego, y no iban a dejar que la carrera terminara aquí. Solo entonces podremos exponerlo todo. Lo que no sabían era que los ecos de su revelación ya estaban tomando forma en la oscuridad. Alguien más estaba escuchando, y no se detendría ante nada para mantener sus secretos a salvo.
Una sombra se perfiló contra la luz tenue, con el rostro oculto. ¿Vas a hablar de verdad, pequeña rebelde? La pregunta quedó colgada en el aire, el eco de un nuevo peligro los acechaba. Los ojos de la joven se abrieron, el miedo se apoderó de ella, ya no había vuelta atrás. ¿Era la libertad o las cadenas? La verdad estaba cerca, como un monstruo acechando en la penumbra. ¿Cuánto más estaban dispuestas a arriesgar? La oscuridad del almacén se tornó palpable, como una manta fría que envolvía a la joven y a Luna. El eco de la voz misteriosa resonó en su mente, presentando un dilema inquietante. Ambas sabían que no estaban solas. ¿Quién está ahí?, preguntó la joven, su voz temblando apenas. Del fondo, emergió una figura, un hombre con una chaqueta de cuero rasgada y un rostro parcialmente escondido bajo una capucha. Sus ojos brillaban como dos luceros, intensos y penetrantes, y su postura, desafiante. Estaba escuchando. Curioso, ¿no? A veces, las verdades más sucias resuenan en los lugares más inesperados. ¿Quién eres? La pregunta salió de los labios de Luna, apretando la mano de su amiga, buscando consuelo en la brisa de la oscuridad que aún sentía amenazante. Un amigo, o al menos, eso espero. Vengo a advertirles, niñas. Lo que planean hacer no caerá en oídos sordo. El enigmático extraño se acercó, sus pasos cautelosamente silenciosos. La verdad es una bestia peligrosa, y más cuando se trata de su hermano. La joven sintió como un velo de terror la cubría. ¿Qué sabes de él? Háblame, exigió, la ansiedad desbordándose. Sé que él está involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginan. ¿Y tú? Se volvió hacia Luna, eres parte del juego. No están listas para lo que vendrá. La joven intercambió miradas con Luna, el pavor había comenzado a transformarse en determinación. No vamos a detenernos, no puedo aceptar que todo termine aquí, dijo, su voz resonando con firmeza. Lo que no saben es que sus voces no son las únicas que buscan ser escuchadas, continuó el extraño, su expresión una mezcla entre advertencia y complicidad. Las personas que están buscando lo que ustedes tienen no se detendrán ante nada. Están desesperados. ¿Qué es lo que tienen?, preguntó Luna, una chispa de confusión iluminando su rostro. Una prueba. Algo que podría cambiarlo todo. Todo lo que sobre él creen, la imagen del hermano perfecto. El extraño sonrió de manera sombría, está a punto de hacerse añicos. Y ustedes están en el centro de todo esto. Mientras sus palabras se hundían en el aire denso, la alerta se apoderó de la joven nuevamente. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti? ¿Qué hay de ti? Cualquiera puede hacer promesas vacías, su voz retumbó al desafiar la sombra, el extraño se detuvo un momento, dejando que el silencio tomara la sala. A veces, los lazos de sangre no son más que cadenas de oro. Yo también tengo un hermano, y fue por el que me metí en este lío. No quiero que ustedes sean las siguientes víctimas de un sistema que no se detendrá ante nada. Luna, abrumada por la revelación, se volvió hacia su amiga, esperando ver reflejada la misma inquietud que sentía en su pecho. No podemos quedarnos aquí, no podemos dejar que nos atrapen. Aunque no sepamos quién es este tipo, puede ser nuestra única chance. ¿Y si nos está llevando a un callejón sin salida?, replicó la joven, tratando de sopesar los riesgos. Piénsenlo así, silencio o verdad. Solo hay dos caminos. Ustedes eligen. Sus ojos resplandecían intensamente. De repente, un estruendo resonó desde la entrada del almacén. Las sirenas se acercaban, pero no era la policía. Era un ruido distinto, más amenazante. Alguien más había llegado, y esta vez no era un simple juego de sombras. Se acabó el tiempo, dijo el extraño, dando un paso hacia la puerta, van a quedarse ahí, o van a pelear por la verdad que tanto buscan. La joven sintió la adrenalina apoderarse de ella. Lanzándose hacia la salida, decidió. Vamos, Luna. No podemos mirar atrás ahora. Pero lo que no sabían, era que la verdad podría ser más oscura de lo previsto, y quizás tenían más enemigos de los que jamás hubieran imaginado. El estruendo se hizo más fuerte, y un rostro familiar apareció entre la penumbra. ¿Dónde están, hermanas? No se escondan. Era su hermano. La mirada en su rostro mostraba pura rabia. La verdad estaba a punto de ser revelada, y no solo de ellos. Pero,
¿Quién podría ser este tercer controlador del destino de las 3? La noche apenas comenzaba, y sus decisiones llevarían consecuencias que cambiarían la vida de todos. ¿Serían capaces de soportar el peso de la verdad? La tensión se palpaba en el aire mientras la joven y Luna retrocedían, sintiendo el miedo como un aguijón en su pecho. Su hermano estaba ahí, pero algo en su mirada era diferente, casi inhumano, como si la rabia y la confusión lo hubieran transformado. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Luna, apenas logrando articular las palabras. ¿No es seguro, no es seguro? Casi gritó, las venas de su cuello marcándose por la intensidad de sus palabras. ¿Y qué hay de las decisiones que han tomado? Ustedes dos están metidas en un problema del que no saben nada. La joven intentó acercarse, pero su hermano levantó una mano, frenando su avance. No te acerques, no tienes idea de lo que han desatado. El extraño, que aún se encontraba junto a ellas, observaba la escena con la mirada fija. Necesitan unir fuerzas ahora más que nunca. Si él está aquí, es porque lo han encontrado. Su voz tenía un tono urgente, y la atmósfera empezó a sentirse opresiva. Encontrado, repitió la joven, intentando asimilar esa palabra. ¿Quién te encontró? ¿Qué está pasando? El eco de su voz resonaba en las paredes del almacén, volviendo a ahogarla con dudas. Su hermano soltó una risa dura. ¿Así que todavía te crees que esto es parte de un juego, hermana? ¿Crees que puedes simplemente investigar y no enfrentar las consecuencias? Lo que hay detrás de todo esto no es un juego. Hay gente, de verdad muy peligrosa, que no dudarán en hacer cualquier cosa por lo que buscan. Y ahora están observándonos. Palabras de advertencia calaban hondo en el corazón de la joven, pero su determinación no flaqueaba. No voy a quedarme callada. Si tú estás en medio, necesito saber la verdad, eso es todo. Justo en ese momento, el extraño se giró hacia el hermano con una expresión seria. No les hagas daño. Necesitan descubrir lo que implican sus acciones antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se está acabando. Detrás de ellos, un ruido sordo quebró el ambiente tenso. El sonido de pasos pesados y gritos resonaba en el exterior. La joven sintió que el pánico la abrazaba nuevamente. ¿Quién ha llegado? Los que buscan a tu hermano. Y a ustedes también, respondió el extraño, su voz ahora en un susurro. Si no se mueven ya, los encontrarán antes de que puedan siquiera pensar en una salida. Mientras la angustia comenzaba a extenderse como fuego en un campo seco, el hermano se irguió, su rostro transformándose en una máscara de resolución. Hay que entrar, lo que están buscando no debe caer en sus manos. ¿Qué? No. Luna gritó, la incomprensión llenando su voz, pero él no estaba dispuesto a escuchar. Ustedes tienen que mantenerse a salvo. No entienden lo que está en juego. Este es un tren que ni siquiera sabía que estaba en marcha y ahora no hay forma de detenerlo. La joven sintió una mezcla de rabia y miedo, su corazón latiendo con fuerza. No me dejas otra opción. Voy a descubrir la verdad, te guste o no. Justo cuando estaba a punto de moverse, la puerta del almacén estalló, arrojando escombros y revelando figuras que se acercaban, sombras de lo que se sentía como un terror palpable. Aquí están. Atrápenlas, gritó una de ellas, mientras la joven sintió un impulso salvaje de correr, pero el aliento se le detuvo en la garganta. Atrás, gritó su hermano, empujando a Luna y a su amiga hacia un rincón, mientras un grupo de figuras avanzaba rápidamente, copa de una furia colectiva. La joven comprendió que su búsqueda de respuestas las había colocado en el centro de un huracán que amenazaba con devorarlas. Tenía que hacerlo. No había vuelta atrás. El hermano, enfrentándose a la multitud oscura, dejó escapar un susurro casi inaudible, quizás hay cosas que no debería haber revelado. Antes de que pudiera terminar, una sombra se abalanzó sobre él, y un grito desgarrador resonó en el aire. Todo se había vuelto un caos explosivo, donde cada segundo contaba. El eco de un disparo resonó, y el extraño, entre el pánico, gritó, la verdad no es un lujo, es una necesidad. ¡Corran! La joven miró a Luna, el miedo reflejado en sus ojos. No podemos dejarlo. Pero la decisión ya estaba tomada por el destino. Una elección fatídica aguardaba a las hermanas por delante, y en su camino, ni la verdad, ni la venganza, parecían libres de dolor. Podrías dejarlo todo atrás o las sombras del pasado acabarían atrapándolas en una oscuridad aún mayor.
El caos se desató como un fuego en un campo seco. Gritos, empujones, y el repiqueteo de las botas resonaban en las paredes del almacén como un tambor que anunciaba el fin. Luna tomó la mano de su amiga, pero el terror helado la paralizaba. No podía dejar a su hermano ahí, enfrentándose a aquellos monstruos. Ahora, gritó el extraño, su voz cortante como un rayo. La joven se volvió hacia él, su mirada suplicante. ¿Dónde podemos escondernos? No hay tiempo, respondió. Solo sigue adelante y no mires atrás. A medida que los hombres seguían avanzando, su hermano, con la ferocidad de un león, trató de ganar tiempo. Lanzó objetos improvisados, creando una caída que bloqueó el camino. ¡Corran! Esta es su única oportunidad, resonó su voz en el caos. Pero el estruendo no parecía detenerse. A cada instante, más sombras aparecían, su aliento presente y abusivo. Luna sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. ¿A dónde vamos?, susurró, desechando su propio miedo para concentrarse en escapar. Sigue la luz, dijo el extraño, apuntando a un pequeño resquicio en la esquina. La joven no lo dudó y, tirando de Luna, corrieron hacia la salida, dejando tras de sí el eco de la desesperación. La puerta les ofrecía un tenue rayo de esperanza, la luz del exterior se filtraba a través de las grietas de la madera. Pero, cuando estaban a punto de cruzar, un grito desgarrador perforó el aire. Era el hermano, ya atrapado entre la multitud que lo arrebataba. No, gritó Luna, el mundo desmoronándose bajo sus pies. El hermano se debatía, su mirada desencajada. Lárguense. No se detengan por mí. Su voz era un rayo de valentía en medio del pánico, pero un nuevo sonido, un golpe sordo, compartió el aire de su agonía. En un instante, el extraño se arrojó hacia atrás, buscando ayudar, pero era inútil. Una sombra lo capturó y, en un giro de acontecimientos, la joven sintió como si la tierra se abriera bajo ella. La agitación de su corazón se transformaba en desesperación, pero cada segundo que pasaba era crucial. Luna, move, gritó el extraño, mientras sentía las manos de sus perseguidores cerrándose alrededor de su cuello. Con las lágrimas aflorando, Luna arrastró a su amiga fuera del almacén, pero ya era tarde, el odio y la rabia les habían encontrado. Agachándose, y con el viento levantando tierra a su alrededor, corrieron atravesando la entrada, adentrándose en la oscuridad de un callejón. El silencio era absoluto, pero sus corazones palpitaban como tambores. «¿Y si nos encuentran?», murmuró Luna, su voz temblando. El extraño, aún jadeando, se destensaba un poco. «Si nos quedamos en un solo lugar, no tenemos oportunidades. Necesitamos llegar a donde nadie, ni ellos, puedan seguirnos». «No puedo dejar a mi hermano», respondió la joven, con la emoción rompiendo su voz. «Él se sacrificó para darnos una oportunidad. No puedo, simplemente no puedo. Debemos ser inteligentes. La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas. Pero hay que juntar las piezas primero». Ambas chicas miraron al extraño, que parecía saber más de lo que decía. Sus ojos brillaban con un brillo oscurecido por el miedo, pero también por una luz de determinación. «Sígueme, tengo un lugar donde podemos escondernos y planear nuestros próximos movimientos. Será un viaje peligroso, pero no tienes que hacerlo sola. Las sombras de tu pasado te pueden seguir, pero aquí tienes una oportunidad». Mientras hablaba, una figura emergió en la oscuridad, su silueta conocida les atravesó como un rayo. Era alguien de su pasado, alguien que no esperaban ver. «Detente», ordenó una voz que retumbaba con poder y autoridad. «No tienen idea de a quién están tratando de enfrentar». Luna sintió las vísceras del pánico en su estómago. ¿Era un aliado o una trampa mortal? Lo único que supo en ese instante fue que el peligro jamás había mostrado su rostro con tanto horror. Y en ese cruce de caminos, se dio cuenta de que las decisiones del pasado estaban a punto de exigir un precio que podrían no poder pagar. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando entre las sombras, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. La verdad se acercaba, pero su vida pendía de un hilo. ¿Qué secretos escondía la figura frente a ellas y cómo estaban conectados con el destino de su hermano? La noche apenas comenzaba a revelarse en su espeluznante esplendor. En medio de la penumbra del callejón, la figura familiar emergió con una presencia que congeló la respiración de Luna. Era Roberto, un amigo de la infancia,
pero su rostro estaba demarcado por la dureza de las experiencias vividas, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Sus ojos, una vez llenos de alegría, ahora reflejaban una mezcla de temor y determinación. Luna empezó, pero su voz se quebró al notar la tensión palpable. No hay tiempo para explicaciones. Tienes que irte, ahora. ¿Roberto? ¿Qué haces aquí?, preguntó, incrédula. Su confusión se tornaba en miedo. La imagen de su hermano, enredado en problemas, aún danzaba en su mente con la misma intensidad que los ecos del pánico del almacén. Vienen por ti. No solo a ti, están buscando a todos los que saben la verdad. Roberto miró brevemente al extraño como si también él fuera un peligro. No puedes quedarte aquí. Hay un lugar, en el viejo barrio, que aún no han tocado. Hay que movernos. ¿Qué verdad?, insistió Luna, con la desesperación asomando. No podía dejar a su hermano, pero la incertidumbre la mantenía en un limbo entre el odio y la curiosidad. ¿Qué sabes de él? Tu hermano comenzó, antes de detenerse. Miró hacia atrás, como si el temor se apoderara de él nuevamente. No puedo decirlo aquí. Hay ojos y oídos en todas partes. Su mirada se posó en el extraño, que parecía impaciente. ¿Puedes confiar en él? Confiar, repitió Luna, sintiendo el peso de las decisiones que ya había tomado. Él nos sacó de ahí. ¿Acaso no es suficiente? Lo que sea que esté detrás de esto es más oscuro de lo que imaginas. Déjame llevarte a un lugar seguro, y luego te diré todo lo que sabes, todo lo que he escuchado. Pero debemos apurarnos. Un estruendo resonó en el fondo de la calle, un sonido familiar que envió escalofríos por el cuerpo de Luna. Eran sus perseguidores, sin duda, y se aproximaban. Roberto extendió la mano, una invitación a la huida. Miren. No podemos quedarnos aquí, y gritó el extraño, mirando hacia la dirección del ruido. Síganme. No podemos dejarlo atrás, protestó su amiga, desesperada ante la idea de abandonar a su hermano, cuya imagen seguía atormentándola. Luna, debemos ser inteligentes. Lo que sea que pase, no podemos ser capturadas. Nadie puede salvarnos si estamos atrapadas. La voz del extraño era dura como el hierro, pero una chispa de compasión danzaba en su mirada. Con el corazón en un puño, Luna se quedó paralizada. ¿Era realmente su única opción? La lealtad hacia su hermano luchaba contra el instinto de supervivencia, y el tiempo se deslizaba de entre sus manos como arena. Finalmente, sintió la presión del momento y se giró hacia Roberto. Está bien, vamos. Pero no dejaré de buscarlo, decidió, sabiendo que el destino de su hermano aún podía ser alcanzado. Corrieron por las sombras del callejón, atravesando escombros e inmundicias, y mientras se alejaban, la imagen de su hermano atrapado la seguía como un fantasma. A cada paso, el peso del silencio aumentaba. Ella podía sentir los miedos dentro de ella formularse en cada rincón oscuro. ¿Estamos a salvo?, preguntó su amiga, con la voz llena de dudas. Mientras sigamos en movimiento, sí, respondió el extraño, aunque su mirada se posó de nuevo en Roberto, sugiriendo que su viaje apenas comenzaba. Los tres se detuvieron brevemente en una esquina oscura. Las sombras danzaban a su alrededor, y una manera oscura de vacío surgió con la anticipación del peligro inminente. Lo que descubras hoy puede cambiarlo todo, murmuró Roberto, con la voz temblando. A veces, la verdad duele más que el dolor mismo. Mientras la noche se cernía sobre ellos como una manta pesada, Luna comprendió que su camino estaba enredado en secretos que podían costarle todo lo que sabía. Cada respuesta que buscaba parecía llevar a nuevas preguntas, y la historia de su hermano era solo el principio. El sonido de pasos resonó tras ellos, un recordatorio de que el pasado no se detiene. Sigilosamente, la figura de un nuevo grupo de sombras se dibujaba en la distancia, y su destino estaba más cerca que nunca. Se atrevería a volver a enfrentarse a ellos, y en ese preciso instante, una risa retumbante cortó el aire, casi como un eco que prometía calamidad. La noche no había terminado, y con ella, la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La risa retumbante resonó, su eco rebotando entre las paredes del callejón mientras Luna sintió que su estómago se encogía. No era una risa cualquiera, sino una que prometía peligro. La sangre le hirvió en las venas mientras su mente se llenaba de imágenes del destino oscuro que le esperaba a su hermano. ¿Quién es?, preguntó Roberto, su voz ahora un susurro tenso. El extraño,
que hasta ese momento había mantenido un aire de confianza, ahora parecía tan nervioso como ellos, sus manos lo delataban al temblar ligeramente. «Quedémonos quietos», sugirió el extraño, observando cada movimiento que hacían. «No somos los únicos que queremos salir de aquí». Luna sintió un nudo en la garganta. La curiosidad la consumía mientras ustedes decidían su próximo movimiento. ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Qué saben de mí y de mi hermano? La pregunta salió de sus labios con la presión de la desesperación, y en su pecho se encendió una llama de determinación. «Escucha, no tenemos tiempo para eso», interrumpió Roberto. «Tan solo hay que movernos». «Ahora». El sonido de pasos se hizo más presente, resonando como un tambor de guerra en su mente. Su corazón latía rápidamente, cada pulso recordándole que el peligro estaba cada vez más cerca. Sin aviso, una sombra se proyectó ante ellos. Un hombre alto, de rostro oscuro y mirada penetrante, emergió de la penumbra, sus ojos centelleando con una satisfacción inquietante. «¿Creían que podrían escapar tan fácilmente?», preguntó, dejando que la risa mezclara la amenaza en su tono. «¿Quién eres?», preguntó Luna, la adivinanza de su propia valentía resonando con claridad. «Soy alguien que sabe mucho más de lo que imaginas. Sobre tu hermano, y sobre el juego que se está jugando en esta ciudad», explicó el hombre, extendiendo los brazos como si estuviera mostrando un espectáculo bajo las luces. «Tú eres una pieza importante, y todos quieren tenerte en sus filas». Roberto se movió al frente, protegiendo a Luna y su amiga. «No te acerques. No sabemos qué quieres, pero no vas a tocarla». «Ah, no». La sonrisa del hombre era perturbadora. «Lo que tú y tus amigos no entienden es que la verdad es un arma, y los que la buscan a menudo caen en su propia trampa». Una mezcla de confusión y miedo nubló el juicio de Luna. Las palabras del extraño comenzaban a cobrar sentido, cada movimiento en el callejón, cada susurro que había escuchado antes ahora la dejaba en una tormenta de intrigas. ¿Qué verdad? ¿Qué secretos había desenterrado su hermano? «Si lo que dices es cierto», murmuró Luna, sintiendo las piezas del rompecabezas encajando en su mente, «¿qué tienes que hacer con mi hermano?» «Todo en su momento, pequeña. Pero primero, debes decidir de qué lado estás». La voz del hombre cambió, adquiriendo un eco de poder que resonó en el aire helado de la noche. «Elige bien, porque las consecuencias pueden ser mortales». Luna se sintió atrapada entre la sombra del peligro y la revelación, y en ese instante supo que no podía huir. La única forma de proteger a su hermano y descubrir la verdad era enfrentarse a aquel que sabía más de lo que mostraba. «¿Por qué no te atreves a decirme lo que sabes?», retó, sintiendo una oleada de valentía surgir en su interior. «Ya estoy aquí, dispuesta a escuchar». Un destello de sorpresa cruzó el rostro del hombre. Pero antes de que pudiera responder, un sonido ensordecedor interrumpió la confrontación, el eco de un disparo resonó en el callejón, estallando la tensión que se había acumulado. El mundo de Luna se detuvo por un instante. «No», gritó, mientras un nuevo grupo de sombras se lanzaba hacia ellos, las intenciones inconfundibles en sus miradas. Todo se desmoronaba a su alrededor en un caos absoluto, y en medio de la barbarie, una pregunta resopló en su mente: ¿podría confiar en sus instintos, o el riesgo de arriesgarlo todo era aún mayor? Cuando la niebla del peligro se disipó, solo entonces sabría si sus decisiones la llevarían a la salvación o a una caída inevitable en la oscuridad. La noche finalmente había dado un giro decisivo cuando el caos se desató en el callejón. Luna y la joven sabían que no podían dar marcha atrás. Con las luces de las patrullas iluminando la oscura calle, habían logrado evadir la captura, pero el peligro continuaba acechando a pocos pasos tras de ellas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. «Sigue corriendo», gritó el extraño, apremiando a las chicas mientras avanzaban entre la penumbra. La adrenalina pulsaba en sus venas, sus corazones latían como tambores de guerra. No podían permitirse un solo segundo de duda. Luna recordó la imagen de su hermano, atrapado, lucha entre sombras. Su determinación se intensificó, aunque el miedo le atenazara el pecho. «No puedo dejarlo atrás. Tengo que volver por él», replicó. «No puedes, Luna», reveló el extraño, su voz ahora cargada de urgencia. «Si regresas te atraparán. Debemos encontrar un lugar seguro y ver cómo liberar a tu hermano sin que se enteren». En ese momento, no había más opciones. Con un último vistazo hacia el callejón, la joven sabía que debía concentrarse en lo que tenían por delante.
Vamos, dijo con firmeza, casi un susurro de aliento. Avanzaron a través de callejones oscuros, trazando una ruta apenas iluminada por la luz apagada de las farolas. A medida que se alejaban, se adentraban en un viejo barrio, un laberinto de callejuelas y edificios en ruinas. Cada paso resonaba en el silencio como un eco de su determinación. ¿Dónde nos llevas?, preguntó Luna. Hay un viejo almacén donde no nos buscarán. Allí podremos hablar, contestó el extraño. Se sentía la tensión, como una cuerda lista para estirarse demasiado. El camino fue largo, y las sombras acechaban en cada esquina. Finalmente, el extraño se detuvo frente a un viejo almacén desgastado, con las paredes cubiertas de grafitis que casi parecían contar historias propias. Aquí es, dijo mientras empujaba la puerta entreabierta. En el interior, la luz tenue del día apenas iluminaba el lugar. Ruidos lejanos resonaban fuera, pero dentro había un silencio terrorífico. Mientras el extraño cerraba la puerta, dieron unos pasos más y se detuvieron. Ahora, díganme qué saben, preguntó, su mirada fija en las chicas. Luna inhaló profundamente, el peso del miedo comenzaba a transformarse en fortaleza. Sabemos que mi hermano está en problemas. Conocemos la conexión que tienes con ellos y queremos ayudarlo. El extraño asintió, su expresión se suavizó. Tu hermano es más importante de lo que creen. Lo que guarda no solo involucra su vida, sino también vidas inocentes. ¿Cómo sabes esto?, inquirió la joven, sintiendo la ansiedad transformar cada palabra en un desafío. Porque he estado en este juego mucho más tiempo del que me gustaría. Ellos no se detendrán ante nada, su familia es poderosa, y los secretos son armas, confirmó, su mirada seria. Luna y su amiga compartieron un instante, dándose cuenta de que el peligro era más real de lo que pensaban. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó la joven, sintiendo que la carga de sus decisiones se volvía inmensa. Ahora, se trata de conseguir esa prueba que esperan ocultar. Tenemos que atacarlos desde un lugar que no esperan. No será fácil, pero si hay alguien que puede abrir la puerta, es tu hermano. De repente, se escuchó un ruido afuera, pasos apresurados. Las tres se tensaron. ¿Serán ellos?, susurró Luna, su corazón latía desbocado. No lo sé, pero necesitamos tomar una decisión pronto, dijo el extraño, temblando ligeramente. Si quieren su libertad, deben estar listas para pelear. Miró a Luna, sintiéndose dividida entre el impulso de huir y el deseo ardiente de salvar a su hermano. No puedo quedarme de brazos cruzados, dijo, sus ojos brillando con resolución. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Mientras el sonido se acercaba, el miedo y la adrenalina mezclados en su interior la impulsaron. Tenían que salir de allí y comenzar su búsqueda de verdad. Se dirigieron hacia la puerta, listos para enfrentar lo inesperado. Pero al abrirse, la sorpresa no fue la que esperaban. El hermano de la joven, con las manos en alto, apareció en el umbral, su rostro surcado de señales de batalla. «Deténganse», gritó, su voz resonando con una mezcla de miedo y fuerza. Luna dio un paso atrás, asombres. «Hermano. ¿Estás bien?» «Es una trampa», exclamó él. «No pueden confiar en esto. La verdad es más oscura de lo que imaginas». El extraño se tensó, y en ese instante, la joven comprendió, el verdadero peligro no estaba solo afuera, sino que la familia y sus secretos amenazaban con devorarlos desde adentro. La tensión creció en el aire, y el mundo parecería desvanecerse. El peligro era inminente, y cada decisión que tomaran podría ser la última. Con un ruido ensordecedor y una explosión de sonidos a su alrededor, se dieron cuenta de que el juego había comenzado. Con un impulso feroz, la joven dio un paso al frente, lista para enfrentar su destino y luchar no solo por su hermano, sino por la verdad que ya no podía esconderse. La batalla había comenzado, y la revelación estaba más cerca que nunca. Debemos actuar ahora. Antes de terminar esta increíble historia, necesitas suscribirte al canal. Hazlo ahora para no perderte nuestras próximas y exclusivas revelaciones. Dale like a este vídeo para alimentar el algoritmo y fortalece la comunidad que creamos juntos. Llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Además, comparte este vídeo instantáneamente con 5 amigos que necesiten ver cómo se desata este clímax. No esperes ni un segundo más para colaborar. Tu apoyo es crucial.